Transhumanismo. Para mí es un verdadero placer hablar del tema de un poco tan poco conocido como el transhumanismo. En repetidas veces cuando he dado conferencias y cuando comienzo a hablar del tema, aunque muchas personas no conocen el tema como tal, sí han escuchado en algún sitio acerca de la palabra. Así que lo más normal es que mezclen el tema con robots, con inteligencia artificial, lo cual significa que una parte es cierta pero otra parte no, y que generalmente es un tema mal entendido. Lo que más me asusta a mí de toda esta situación es que a pesar de la complejidad del tema y de lo que afrontaríamos nosotros como humanos con este tema, haya muchas personas que conozcan este tema. También es cierto que es un tema que genera muchísima polémica. Cada vez que yo doy una conferencia acerca de transhumanismo, las polémicas son enormes y son normales. Genera contradicciones, así que no es fácil hablar de él sin que resulte una polémica de por medio. Pero bueno, yo soy la Thinker Soul, soy el alma pensante. Y yo quiero ser un puente de comunicación entre las personas, el pensamiento y la tecnología. Y con estas charlas mi propósito es acercarlos a temas que yo creo que como humanidad y como sociedad civil deberíamos estar pensando. ¿Por qué? Porque mientras en Colombia se discute en el Parlamento de quién es la responsabilidad de un puente que se cayó donde murieron muchísimas personas, o en España están pensando cómo poner más impuestos para el próximo año, en Corea del Sur, en el Parlamento, en este momento, se está debatiendo acerca de los derechos de los robots. Y en eso estamos pensando nosotros. Entonces, el transhumanismo es un tema tan largo, pero tan largo, que he decidido hacerlo en 3 sesiones porque mi interés es que lo entiendan muchísimo. Entonces, la primera sesión, que es la de hoy, les mostraré los antecedentes y los representantes originarios de este movimiento, ya que es imposible que entendamos el transhumanismo desligado del contexto histórico. Ahora, la segunda sesión, la de la próxima semana, estudiaremos a los transhumanistas representativos contemporáneos, que algunos ya están muertos recientemente, o sea, no tienen más de 10 años de muertos, y sobre todo lo más importante del transhumanismo, entender su relación con la tecnología. La tercera sesión, que es la última, me gustaría tener un invitado, que no sé si será Ignacio, pero como Ignacio no tiene redes, lo haremos a través de otro sitio, entonces ya les informaré a todos cómo nos vamos a comunicar ese día y mi idea es que hablemos con Ignacio de lo que llevamos investigando estos 2 años acerca del transhumanismo, el cuerpo humano y la relación con la tecnología. Entonces, comencemos hoy con este apasionante tema. A mí, como lo verán, me apasiona. La palabra transhumanismo se divide etimológicamente en la raíz griega trans. Trans significa que va a través de. Y humanismo, como ya lo hablé en una sesión pasada, es un movimiento del siglo XVI que buscó poner al hombre en el centro del universo gracias o a través de sus capacidades racionales, rompiendo con toda la tradición escolástica. Sin embargo, para este caso, el humanismo se refiere a un movimiento de especie. Entonces, transhumanismo es un movimiento que piensa atravesar o ir a través del concepto del humano como especie. El transhumanismo es un movimiento científico, tecnológico, político, social, que incluso hoy cuenta con religión. Por favor, vayan a googlear la religión del transhumanismo. El transhumanismo promulga las nuevas posibilidades de salvación, con las cuales el mundo lleva soñando desde que existe el primer hombre en la Tierra. Y por ello, y para comenzar a picar un poquito con el tema, les voy a hacer las siguientes preguntas que quiero que por favor se las contesten sí o no en sus cabezas. Primera pregunta, ¿qué les parecería tener una eterna juventud? Ser eterno e inmortal. Segundo, ¿estás de acuerdo o te gustaría que existiera la muerte de la muerte? Tercero, ¿les gustaría poder escoger el sexo, color de piel, los ojos, el pelo e incluso la forma de ser de sus hijos? Cuarto, ¿les gustaría tener un implante en la cabeza que les permitiera estar conectados a la nube en todo momento? Quinto, ¿les gustaría tener telepatía y tener telepatía con los seres que les interese tenerlo? Séptimo, ¿les gustaría llevar sus sentidos a otro nivel? ¿Esto qué significa? Tener una visión biónica, infrarroja o de luz ultravioleta para ver en la noche, o un oído que les permita oír a muchísima distancia, o respirar debajo del agua.
y gracias a eso apreciar el mundo y todo lo que nos rodea desde diferentes percepciones sensoriales. ¿Les gustaría tener superpoderes? ¿Como volar? Bueno, no volar, pero superpoderes es tener nuestros poderes muchísimo más amplificados. ¿Les gustaría tener un cuerpo que nunca enferme, erradicando para siempre las enfermedades y por ende erradicar el sufrimiento? ¿Les gustaría aprender en 5 minutos una lengua, a tocar un instrumento o leer un libro, tipo Matrix, que nos insertaban algo? ¿O les gustaría tener partes biónicas en sus cuerpos que funcionaran en conexión directa con el cerebro y no por orden nuestra? Todo esto suena muy prometedor. Todas las esperanzas del transhumanismo son excesivamente positivas para mi gusto y muy prometedoras. Pero, sin embargo, si alguno de ustedes contestó sí a más de 3 preguntas, quiero decirles que son unos transhumanistas en potencia. Mucho cuidado. Es muy difícil encontrar un término que define exactamente el transhumanismo, ya que al ser un movimiento que se alimenta de muchísimas ciencias, es más fácil encontrar las explicaciones desde cada una de esas ciencias. Así que me voy a referir exclusivamente a los resultados de mi investigación o la investigación que llevo con el profesor Ignacio Quintanilla. Para nosotros, el transhumanismo es un movimiento que parte de la premisa que como seres humanos hemos llegado a nuestro máximo grado de evolución. Esto quiere decir que de acuerdo con la ley de Darwin, esa infografía que vemos que va del hombre, del mono hasta el hombre, quiere decir que la evolución nuestra del mono al Homo sapiens, o lo que hoy representamos como especie humanidad, según los transhumanistas, nuestro cuerpo y nuestro cerebro han llevado a su máximo esplendor genético y evolucionista. Según los transhumanistas, no tenemos más hacia dónde evolucionar biológicamente. Y por eso los transhumanistas nos han llamado humanos 1.0. Así pues, los transhumanistas postulan la hibridación del hombre con la máquina. Y para ello ya existe una carrera maratónica en busca del santo grial de las ciencias, como son la NBIC. Por favor, si no conocen estas siglas, apréndaselas, porque todo el futuro, incluso no solamente de nosotros como humanidad, sino de los negocios y de todo lo que viene en el futuro, estarán marcadas por estas 4 siglas. N de nanotecnología, B de biotecnología, I de informática, que se refiere a Big Data, Internet de las Cosas, y cognitiva, que se refiere directamente a la inteligencia artificial. Además, aunque no de manera tan directa, el transhumanismo se embebe directamente de la robótica, la impresión 3D, las terapias de tratamiento celular o células madres, la criogenia, etc. Para explicar cómo funcionan estas tecnologías en busca de un humano 2.0 o un humano mejorado, los transhumanistas hablan de enhancement y en español se ha tratado como mejorado, o sea, cómo mejorar nuestra propia humanidad. Así que voy a leer un extracto que es un poco largo, pero vale la pena, de un doctor francés que se llama Laurent Alexandre y el libro se llama La muerte de la muerte. Cito: en algunos decenios, las tecnologías permitirán construir y reparar molécula a molécula, todo lo que sea posible de imaginar. No solamente objetos usuales, sino también los tejidos y los órganos vivos. Gracias a estas revoluciones concomitantes de la nanotecnología y la biología, cada elemento de nuestro cuerpo se podrá reparar en parte o en totalidad como si pusiéramos las piezas a un repuesto. Los 4 componentes de la NBIC, que ya las hablé, se fertilizan mutuamente. La biología, especialmente la genética, saca partido de la explosión de la capacidad del cálculo informático y de las nanotecnologías. Ahí abro un paréntesis. Un nanorobot es del tamaño de la cabeza de un alfiler. Ahora, estas nanotecnologías son indispensables para leer y modificar las moléculas del ADN. Las nanotecnologías cuentan con la ayuda de los avances informáticos y las ciencias cognitivas de la inteligencia artificial, que además constituyen una gran ayuda en otros componentes. Efectivamente, las ciencias cognitivas utilizarán la genética y las biotecnologías y las nanotecnologías para incluso perfeccionar, nos quieren perfeccionar, señores, el cerebro, y para construir formas cada vez sofisticadas de inteligencia artificial
que podrán conectarse directamente con el cerebro humano. Implantado por millones en nuestros cuerpos, los nanorobots nos informarán en tiempo real de un problema físico. Serán capaces de diagnosticar e intervenir en tiempo real. Circularán por todo el cuerpo humano, limpiando las arterias y expulsando los residuos celulares. Estos robots médicos, que ya dije que tienen el tamaño de la cabeza de un alfiler, programables destruirán virus, o sea, adiós COVID-19, las células cancerosas, entre otros. Cierro la cita del libro de la muerte. Tenemos entonces que existen dos transhumanismos, uno de corte biológico y evolucionista, que busca la perfectibilidad del humano, o sea, que quiere que nosotros los humanos nos evolucionemos y mejoremos a nivel biológico a través de evolución, de eugenesia y de intervenciones como las que acabo de decir. Pero existe otra que es muy peligrosa de corte cibernético que promulga la hibridación del hombre-máquina a través de la inteligencia artificial y la robótica, no de la biología. Esta es la idea de la Singularity University. Muchos habrán oído hablar del término singularidad, de la Universidad de la Singularity, pues es básicamente esto. La Singularity University es fundada por Raymond Kurzweil, quien es el director de ingeniería de Google, que a su vez Google financia todo este proyecto. Los grandes desarrollos médicos que se están estudiando hoy en el mundo los están haciendo las grandes empresas tecnológicas y a la cabeza Google. La singularidad tecnológica es el advenimiento, la llegada o la subida de la inteligencia artificial. Implica que un equipo de cómputo, una red informática o un robot puedan ser capaces de automejorarse recursivamente en el diseño o en la construcción de otras computadoras o de otros robots mucho mejor que ellos mismos. Eso es la singularidad. Luc Ferry, un filósofo francés, escribió en su libro La Revolución Transhumana. Yo después les hago un post escribiendo todas las referencias a las que utilicé en la conferencia. Pero este libro, de verdad que alguien que quiere empaparse de manera muy abierta de lo que es transhumanismo, se lo recomiendo. Entonces, Luc Ferry nos dice que mientras el primer transhumanismo, el que trata casi como una terapia, que es como de un corte de biología, quiere que el hombre sea más humano. Mientras que el segundo, el de la singularidad o poshumanismo, porque ya después del transhumanismo está el poshumanismo, descansa en la idea, como dice Luc Ferry, delirante o no, esa es la cuestión, de que las máquinas dotadas de una inteligencia artificial fuerte pronto se interpondrán a los seres biológicos, pues las máquinas no se contentarán con imitar la inteligencia humana, sino que estarán dotadas de conciencia de sí. ¿Se acuerdan que algún programa atrás hablé de lo que era la conciencia de sí? Pues las máquinas, según Raymond Kurzweil, y a esto se refiere Luc Ferry, tendrán conciencia de sí y emociones, lo que hará de ellas seres perfectamente autónomos y prácticamente inmortales. Bueno, yo creo que con esta introducción podemos tener un gran panorama de hacia dónde van estas dos clases de ideas, el transhumanismo biológico y de corte evolucionista y el transhumanismo cibernético que está manejado en este momento por las grandes corporaciones tecnológicas del mundo. Entonces, sin embargo, aunque todo esto nos suene muy nuevo y muy tecnificado y muchísimo robot y muchísima cosa, esta idea no es nada nueva. Comencemos por hablar con una de las primeras personas que se podría decir que, a pesar de que no es el fundador del movimiento, es el gran precursor, es el ideólogo, es la persona que pensó cómo podría llevarse adelante este proyecto. Y ese es John Burdon Sanderson Haldane. Este señor, que vivió entre 1892 y 1964, fue genetista y biólogo evolutivo. A pesar, como lo dije, de que él no se considera el fundador del transhumanismo, porque el término fue acuñado por Julian Huxley un tiempo después, que ya más adelante hablaré yo de él, sí podríamos decir que él fue el gran precursor. O sea, sin Haldane no tendríamos hoy transhumanismo. Haldane estaba convencido de que su país, Gran Bretaña, había salido tan mal librada de la Primera Guerra Mundial por varios motivos, pero como él era genetista, pensaba que la razón fundamental era el bajo rendimiento y la baja capacidad de los soldados en la guerra.
Por eso, en 1923, Haldane escribe un libro que es muy cortito y muy interesante y se consigue en PDF en el internet, que se llama Dédalo e Ícaro, el futuro de la ciencia. Este libro es un ensayo sugerente, ya que con un tono, para mi gusto, demasiado optimista, decía, cito, la evolución de las sociedades se dará sí y solo sí al progreso de las ciudades. O sea, él estaba convencido de que una ciudad y una sociedad podría ser mucho mejor y evolucionaría si lo hacía al mismo tiempo con las ciudades. Entonces, este progreso sería el resultado de 3 tópicos diferentes. El primero, mejorar en los equipos de comunicación. Pensemos que este señor nos habla en 1920 de este tema. Entonces, esto de que él llama equipos de comunicación es la ciencia y la tecnología. Segundo, el desarrollo tecnoquímico de la alimentación, porque en ese momento todavía la Gran Bretaña, esa época, era muy rural. Entonces, al llevar la gente a las ciudades, necesitarían muchísima más cantidad de alimentos para poder alimentar a las personas, que ya no podrían crecer de manera normal, sino a través de una evolución. Y la tercera, la que más le importa a él, es la de una genética capaz de mejorar las capacidades humanas. Haldane estaba absolutamente convencido de que solo las personas biológicamente evolucionadas serían ciudadanos capaces de llevar a Gran Bretaña a un alto nivel de productividad. Además, creería soldados capaces de ganar cualquier combate ante la inminencia de la Segunda Guerra Mundial. Estamos acá a puertas de la Segunda Guerra Mundial. Y para que todo ello resultara, propone lo que en esa época se llamaba la octogénesis. En esa época todavía no se hablaba de eugenesia. La octogénesis es cuando una célula se divide en 8 partes y en ese momento el genetista puede entrar a manipular esas células. Entonces, lo que él dice es que a partir de esa octogénesis se puede generar vida e inteligencia en entornos artificiales. Cuando yo leo a Haldane me entra la sospecha de una persona absolutamente ingenua, tal vez estoy equivocada, ya que sus propuestas iban vestidas como por un gran manto moralizante. Y porque cito un párrafo muy corto de su libro en el que decía, el desarrollo biológico de las personas permitirá unos seres humanos de bien y el de una raza más preparada para el progreso de Gran Bretaña. Él pensaba que Europa era el gran centro del mundo. Y me gustaría hacer una aclaración y es que él habló de raza y cuando un genetista habla de raza, habla de características y él no habló nunca de raza superior porque muchas personas han dicho, malinterpretando a Haldane, que fue uno de los precursores del movimiento nazi y no es así. Entonces quiero salir a la defensa con esto. Continuamos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que un filósofo, el cual me encanta y lo invito a que lo descubran porque cuando uno lee a Bertrand Russell es como si estuviera viendo una persona que está viviendo en este momento y que está viendo lo que pasa. Russell escribió una carta calmando los ánimos optimistas de Haldane. En una carta toma y rebate punto por punto todas las tesis evolucionistas de Russell. Además lo hacen en correspondencia. Está la correspondencia, se consigue, es preciosa. Y Russell explica cómo todo este avance de la ciencia hasta el día de hoy no ha conseguido hacer que los hombres sean más felices. Y que por el contrario, lo único que ha conseguido la ciencia y la tecnología y todos los avances de la evolución es que las empresas se llenen de dinero construyendo armas y sosteniendo así una guerra cada vez más larga. Cito a Russell en una de sus cartas. El progreso ético es la única respuesta para reparar los posibles daños generados por el progreso científico. Por ello, y dado que el progreso científico va claramente por delante del progreso social, hay que poner mayor empeño en el desarrollo de valores éticos profundos que permitan asimilar los nuevos conceptos que surgen de la aplicación de la ciencia. Cierro la cita de Russell. ¿Qué pasa con Russell en este momento? Primero, que parece que estuviera viviendo en este momento y entendiera toda la situación que pasa. Segundo, que ya hace un siglo Russell se dio cuenta que las mayores desigualdades en el mundo no iban a ser económicas, sino científicas y tecnológicas. Y para que eso no sucediera, nosotros teníamos que formar al ciudadano. Y eso, no quiero que suene pretencioso, pero es algo de lo que a mí me gustaría ser parte.
tratar de llevar todas estas ideas que muchas personas no conocen. Ahora, terminamos con Haldane y saltamos a Julian Huxley. Julian Huxley vivió 99 años, de 1987 a 1975, 87 años. Bueno, pareciera que el destino de Julian Huxley hubiera sido trazado por los dioses antes de su nacimiento para ser científico. Su abuelo paterno, Thomas Henry Huxley, fue biólogo y trabajó con Charles Darwin en la expedición. Su hermano Andrew fue biólogo y ganó el Premio Nobel de Medicina. Su padre también fue genetista y su hermano Aldous pasó a la historia por su libro Un Mundo Feliz. Pero bueno, centrémonos en Julian. Julian es biólogo evolutivo y eugenista, ya acá hablamos de la palabra eugenesia, y se interesó desde siempre por los procesos de mejoramiento en animales, fue secretario de la Sociedad Zoológica de Londres y por el mejoramiento en humanos y fue miembro de la Sociedad Eugenesia Británica. Es de anotar que a pesar de ser parte de la Sociedad de la Eugenesia y un científico absolutamente convencido de los experimentos en pro de la mejora humana, es el primero en toda la historia de la humanidad en que hace una crítica directa a la eugenesia, que se practicó durante la Segunda Guerra Mundial, ya que el concepto de raza para los nazis aduce a cuestiones meramente ideológicas, que nada tienen que ver con la evolución en la ciencia. Para un evolutista, la raza es un proceso, no algo que distinga un orden mundial. Y en esto se refería especialmente pues, al concepto que utilizaron los nazis de raza superior aplicada a los experimentos que realizaron con los judíos en los campos de concentración. Huxley está convencido que el desarrollo de los seres humanos se obtendría únicamente a través de un proceso evolutivo cientificista. De esta preocupación nace su apoyo a la creación de la UNESCO y en 1946 se convierte en el primer director de la UNESCO. En 1957 escribe un artículo en el cual visiona lo que debería ser el futuro de la humanidad, llamada transhumanismo. En este ensayo, Huxley explica, cito, el universo se está volviendo consciente de sí mismo y algunos de nosotros en los últimos 100 años, pensemos que este discurso es del 57, a través de conocimientos acumulados por psicólogos, biólogos, arqueólogos, antropólogos, historiadores y otros científicos, están adquiriendo autoconciencia cósmica. Ya estamos hablando de una conciencia de los hombres, pero una conciencia con respecto al cosmos. Huxley se vala de la imagen de que el hombre, o sea, los antes mencionados, cuando él se refiere a hombres, se refiere a los científicos, han sido nombrados gerente de una gran oficina. Esta gran oficina es el cosmos, para dirigir el gran negocio. ¿Y cuál es el gran negocio? El de la evolución. El problema es que el hombre no ha sido advertido de esto. Nadie nos envió una carta para decirnos, oye, vas a ser el gerente del cosmos y vas a llevar adelante el mayor negocio del mundo, la evolución. Pero como el hombre no fue advertido, o no está preparado, o no está consciente para ello, cuanto antes, dice Huxley, se comience a creer que esto es realidad, mejor será para los involucrados, o sea, la humanidad. Cito, ya que el autor piensa que en nuestro destino ineludible y no podemos rechazar este trabajo que se reduce a la plena realización de las posibilidades del hombre. O sea, no podemos pensar que realizar lo que nosotros queremos puede ser nuestra máxima evolución biológica. No, tenemos que trabajar para que esto vaya más allá. Palabras de Huxley, creo en el transhumanismo. Como un creador ante su obra, Huxley empieza a mencionar cómo hasta hoy la humanidad ha sido destinada para hacer lo mejor de la creación. Sin embargo, por circunstancias que no quiere explicar cuáles, no llegan al grado de perfección que nosotros deberíamos tener. Cito a Huxley, la raza humana está rodeada por un gran área de posibilidades no realizadas y eso es lo que nos hace ir en contra de la evolución según Huxley, no poder realizar todo aquello que debemos o deberíamos realizar como seres humanos. A pesar de que las personas en el pasado han estudiado las vastas posibilidades de un mejoramiento para el hombre, según Huxley, un nuevo mundo de posibilidades inexplorables e inexploradas están a la espera de su Cristóbal Colón. Cierro la cita.
Poco a poco, el autor nos va llevando por una vía en la que él no ve ningún retorno posible y asume con severidad, en palabras de Huxley, la gente está decidida a no soportar un estándar subnormal de salud física y de vida material. Por ello, para Huxley, propone su propia ley en la cual la especie humana puede trascenderse a sí misma y por eso la llama transhumanismo. Cito a Huxley: el hombre sigue siendo hombre, pero se trasciende a sí mismo al darse cuenta de nuevas posibilidades para su naturaleza humana. Huxley era un fervoroso científico, absolutamente convencido de que la evolución en los seres humanos era una fuerza dinámica constante, o sea, que no para nunca, y que el hombre evolucionaría siempre a mejor. Miremos este positivismo, siempre el hombre va a ir a mejor, y que cada uno de los avances que resultaran de la ciencia sería para servir para que nosotros fuéramos mejores seres humanos. Incluso propone que una vez alcanzado nuestro máximo grado de perfectibilidad a través de la evolución genética, el hombre debería trabajar en técnicas de desarrollo espiritual para bien nuestro y de la comunidad. Eso es interesante, cómo ser mejores seres humanos. A continuación, leo un extracto del artículo donde él habla del transhumanismo que se consigue en internet, son 10 páginas y es muy, muy interesante. Y entonces, en este artículo es donde por primera vez se habla de la palabra transhumanismo. Cito a Huxley: la especie humana puede, si lo desea, trascenderse a sí misma, no solo esporádicamente, un individuo aquí de una manera, otro individuo allí de otra manera, sino en su totalidad, la especie entera, como humanidad. Necesitamos un nombre para esta nueva creencia. Quizás el transhumanismo sirva. El hombre sigue siendo hombre, pero se trasciende a sí mismo al darse cuenta de nuevas posibilidades para su propia naturaleza humana. Creo en el transhumanismo. Una vez que haya suficientes personas que realmente puedan decir eso, la especie humana estará en el umbral de un nuevo tipo de existencia, tan diferente de la nuestra como lo somos de una persona de Pekín. Por fin, el hombre cumplirá conscientemente su verdadero destino. Cierro la cita de Huxley. Huxley estaba absolutamente convencido de que vinimos a trabajar y a evolucionar genéticamente para ser mejores seres humanos. Sin embargo, a pesar de su gran entusiasmo, ya Huxley visionaba un debate a partir de esta ciencia y puso ya los granitos para el propio debate. Lo cito a él: se requiere una política concertada para evitar que la actual inundación del aumento de la población destruya todas nuestras esperanzas de un mundo mejor. Cierro la cita. Si los humanos tuvieran mejores capacidades físicas e intelectuales, por ende vivirían muchísimos más años, ¿no? Y esto haría que los países europeos sufrieran un envejecimiento de su población, como es el caso hoy, lo cual supondría un nuevo orden mundial de salud pública y de pagos y de cargas salariales, lo cual no permitiría un desarrollo evolucionista, porque para Huxley el desarrollo evolucionista no puede venir de la industria privada, sino debe ser pagado de la salud pública. ¿Y cómo pensaba él que se podría financiar? Pues que todo ese dinero que se iba a ahorrar en la salud y en la enfermedad que no íbamos a tener, se debería invertir desde el principio en la evolución genética. Ahora, nos saltamos a Ferendum Sfandieri. Este es un personaje de lo más estrafalario que yo he podido ver en mi vida y es muy gracioso. Y los invito a que lo busquen en internet porque sus textos son tan proféticos como transgresores. Entonces, hay que aprenderlo a ver. Es muy interesante. Ferendum Sfandieri fue la persona que dio a conocer este movimiento del transhumanismo al mundo. Y él dice que durante siglos hemos sido el producto de una tiranía genética y que somos nosotros los llamamos a dar un paso adelante en algo que él llamó la estampida evolucionista. Sfandieri es uno de los primeros transhumanistas que se definen a sí mismo bajo esta condición. Es el primero que sale en los años 60 a decir: yo soy transhumanista. Además, se le reconoció como futurólogo. De hecho,
cambió su nombre de Ferundum Esfandiere por FM 2030, lo cual significaba la fecha en que él esperaba llegar vivo, ya que estaba convencido que en el 2030 la muerte había desaparecido. Él afirmaba que el nombre de las personas definían rasgos muy típicos como su origen, la raza, la religión, y que él no quería definirse por su pasado, sino por su presente, y por eso él era FM 2030. Para este futurista, los seres humanos somos organismos biológicos frágiles, vulnerables, finitos y por ende mortales, los cuales, al estar limitados por dicha condición, necesariamente engendramos lo que él llamaba emociones de supervivencia, y que no eran otra cosa que el miedo, el amor, la territorialidad, la competitividad, el egoísmo y los celos, entre otros. Esfandieri se preguntaba a sí mismo extrañado cómo es posible que lleguemos a ser tan buenas personas al estar tan limitados genéticamente. Los humanos estamos a merced de hormonas, genes, ADN, bioquímica del cerebro y otras influencias que no hemos escogido, pero que al mismo tiempo nos ponen en desventaja ante otros, creando desigualdad y sufrimiento humano. Y pensémoslo simplemente de una persona que nace sin alguna extremidad o alguna persona que nace con un retraso mental o psiquiátrico o cualquier cosa que la ponga en desventaja ante otra persona. Cito a Esfandieri: mientras vivamos de manera finita en un cuerpo frágil, estaremos confinados a este planeta y nuestras emociones lo dominarán todo. Cierro la cita. Sin embargo, gracias a los avances científicos de la época, estamos hablando de los años 80, y aquellos que el autor ya visionaba para el futuro, Esfandieri aseguraba que estábamos en un punto inflexible de la evolución y que esta no era precisamente humana. A esta evolución él la denominó la estampida evolucionista. Aunque era consciente de que estaba empezando a trabajar de manera muy incipiente en reemplazar órganos humanos, a diferencia de hace 50 o 100 años en este momento la tecnología que se venía aplicando a la medicina ya permitía que muchas personas se realizaran el trasplante de algunos órganos, no era como hoy, era mucho más reducido en los años 80, en reemplazo de los órganos deficientes y también de partes mecánicas o sintéticas. Se preguntaba Esfandieri, entonces, ¿por qué no llevar ese cambio al siguiente paso, creando nuevos cuerpos? La libertad humana para el autor representaba entonces la capacidad del hombre de poder decidir si quería vivir 100, 1000 o 1.000.000 de años. Eso era la libertad. Cito a Esfandieri: debemos elevarnos por encima de la naturaleza y debemos negarnos a morir. Cierro la cita. La verdadera revolución de los seres humanos consistía en el derecho a elegir su propio ADN y construcción genética. En 1989, Esfandieri escribe en un libro ¿Es usted un transhumanista?, en el cual hace una lista de verificación para medir qué tan listas estaban las personas para la vida en el futuro. Él estaba absolutamente convencido de que iba a llegar allá. Algunas de las preguntas que utilizaba, todas en forma de test, eran las siguientes. ¿Cree usted que los humanos estamos progresando? ¿Sí? No. ¿Está usted esperando mayores avances en los próximos años y en la nueva significación de lo que será el ser humano? ¿Sí o no? Eran más o menos 300 preguntas. Este libro. Si el hombre había sido capaz de crear ciudades en los desiertos, bases de estudios en los polos y llegar a la luna en un futuro no muy lejano, podríamos vivir en otro planeta o en otra galaxia, según Esfandieri, pero para ello necesitaríamos cuerpos adaptados a ese planeta y nosotros teníamos que empezar a preparar esos cuerpos. Para Esfandieri, el transhumanismo era solo un paso, para él era un paso en la cadena evolutiva, entre un ser humano y algo muchísimo más avanzado, más refinado, más sofisticado. Y justo en el momento en que eso ocurriera, alcanzaríamos el poshumanismo, y él lo calculaba para mediados del siglo XXI. Ya más adelante explicaré qué es el poshumanismo. Este futurista formula en 1978 el primer manifiesto transhumanista de la historia.
Actualmente, Sfandieri, él se murió, su cuerpo se encuentra conservado bajo la técnica de la criogenia en el Alcor Life Foundation, esperando a ser reanimado. Para los que vimos dibujos animados, había unos dibujos animados, ahora no recuerdo su nombre, que las personas guardaban su cuerpo en criogenia y después les ponían las cabezas a otros cuerpos. Pues era un poco en la burla de esta asociación del Alcor Life Foundation, que son los que están estudiando la criogenización de los cuerpos para conservarlos. O sea, ya hay personas que dicen, por ejemplo, que Walt Disney está ahí, pero ellos dicen que no, que se están congelando para que el día que se encuentre el problema, la resolución de los problemas de la muerte, los puedan resucitar. Esto existe. Y bueno, hasta acá el origen y la historia del término transhumanismo y del movimiento. La próxima semana hablaremos de los transhumanistas modernos contemporáneos y de las tecnologías que lo atraviesan, porque transhumanismo no es hombre y tecnología, hay que pensarlo así. Entonces, gracias por seguirme, nos vemos el próximo jueves. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Voy a dar 2 minutos para las preguntas y si no, entonces terminamos la sesión porque quería... mi mamá me está diciendo que el programa se llama Futurama. Gracias, mamá, por acordarte. En Futurama exactamente, que es de hecho donde cae Fry y se congela durante muchísimo tiempo. Pues Futurama, no recuerdo cómo se llamaba la empresa ahí, es una burla al Alcor Life Foundation. Y de hecho, hoy muchas personas tienen el símbolo que lo pueden encontrar en internet, que es como especie de unos anillos, tienen una cadena con un péndulo con el signo de Alcor Life. Y las personas, ¿para qué? Para que si llegan a tener un accidente o llegan a tener algo, ese péndulo va conectado a una USB y significa que cuando se conectan es que esa persona debe ser criogenizada, o sea que hay que llamar al Alcor Life para que lleven su cuerpo a criogenizar. Entonces cuando vean a las personas con el medallón, que los invito a que lo busquen por internet, las personas ya, sobre todo millonarios y todo, cargan como, ¿se acuerdan cuando en la guerra con Indochina, Estados Unidos crearon las plaquetas por si caía un soldado en guerra, supiera quién era? Pues el Alcor Life también creó su péndulo para aquellas personas que quisieran congelarse. Bueno, pues no veo preguntas. Si no hay más preguntas, entonces me despido. Gracias a todos los que estuvieron hasta acá. Sé que el tema es denso y por eso quiero llevarlo en muchísimas más secciones. Voy a sacar un post con todos los libros que utilicé. Sin embargo, ahora los que quieran ir mirando, les recomiendo el de Luc Ferry, que se llama La Revolución Transhumanista. Él es un filósofo francés y nos explica el movimiento a nivel de sociedad. Es muy, muy bueno este libro. El libro Transhumanismo del profesor Antonio Diegues, que nos explica el transhumanismo como movimiento filosófico. Veo una pregunta, pero acabo y ya leo la pregunta. Y este libro, que es de Andrés Ortega, que se llama La imparable marcha de los robots. A ver, acá veo una pregunta. Desde la filosofía de la historia, perdona que no veo muy bien, ¿la revolución transhumanista podría transformar nuestra historia en una prehistoria de una nueva historia? Claro. Lo que me quieres preguntar es como si estamos en la prehistoria de la historia del futuro. Creo que esa es la pregunta, sí. Básicamente porque digamos que es lo más gracioso cuando uno lee a los transhumanistas. Es que los transhumanistas, por ejemplo, cuando pensemos en la infografía de cuando los invité a que participaran en este evento, que está el mono, la persona, cómo ha ido evolucionando el Homo sapiens y el último es un hombre conectado. Entonces, el transhumanismo es un paso hacia un poshumanismo y el poshumanismo son unos nuevos seres, son humanos 2.0 que nosotros ya como humanos desapareceríamos. O sea, la historia nuestra de los humanos como existimos hoy para el transhumanismo desaparece porque ellos quieren crear unos nuevos seres perfectos, no solamente a nivel biológico, sino incluso hablan de seres absolutamente amorosos, donde no existirá el odio y donde serán todos inteligentes. O sea, no serán humanos, serán todo menos humanos.
Incluso hablan del fin del sufrimiento, que aunque parezca difícil, a mí me cuesta pensar a un ser humano alejado del sufrimiento. No porque se lo desee, sino porque el sufrimiento es parte de nuestra propia forma de conocimiento del mundo y de nosotros mismos. Entonces estaríamos hablando, sí, estamos como en una prehistoria de la historia del futuro. Exactamente. Espero haber contestado todas las preguntas. Acá veo. Y el alma. ¿Qué es el alma para el transhumanismo? No existe. Simplemente el alma en un transhumanista es algo que se puede contabilizar y llevar a una USB. Es algo que puede ser reemplazado, que se puede guardar y que se puede poner en otro cuerpo. Por lo cual, y básicamente parte de mi investigación en la transformación del cuerpo y del alma con el transhumanismo, es mostrar cómo lo único que nos hace a nosotros humanos, más allá del cuerpo y más allá de nuestro pensamiento, es el alma. Por eso yo me llamo Thinker Soul, porque yo pienso que no podemos ser solo cerebro, tenemos que ser alma. Entonces, en tu respuesta para los transhumanismos, el alma es algo capaz de ser puesto en una USB. Bueno, no hay más preguntas, ha sido un placer, gracias por las preguntas. Nos vemos el próximo jueves en la segunda sesión, donde hablaremos de los transhumanistas modernos y de las tecnologías y de cómo está afectando eso al mundo. Muchas gracias, hasta luego.